De esta institución, fundador del programa de la Universidad de la Fundación para el Progreso, el principal articulador de todo esto. Así que, bueno, para nosotros, como siempre, es un agrado tener a Axel para conversar sobre, entre muchos otros temas, que es de tanta relevancia y que, a nuestro parecer, no solamente tiene una relevancia en términos de Chile, sino en términos de América Latina. Así que lo que vamos a ver va a ser muy relevante, sobre todo para los que estamos acá y los que hoy en día vienen de Bolivia, de Argentina, de Colombia y de Perú. Me dices, Marcela. Ok, entonces quiero presentar a Axel Kaiser. Como ustedes saben, bueno, ya todo el mundo lo conoce, pero igual voy a leer un poco su currículum. Él es el presidente del directorio de esta institución, es abogado, es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, fue profesor visitante en la Universidad de Stanford, en California, columnista de los diarios El Financiero, El Mercurio, autor del Chile que viene, La fatal ignorancia, La miseria y el intervencionismo, La tiranía y la igualdad, El engaño populista, El Papa y el capitalismo, La neoinquisición, el economista callejero que estuvo en Chile por poco más de un año en primer lugar en los rankings, así que eso es un logro, yo creo que inédito, ¿no? Sí, inédito. Para un libro de economía, sí. Para un libro de economía es inédito. Y bueno, queríamos darte la más cordial bienvenida a esta presentación que se va a tratar sobre Chile, si es la tumba del neoliberalismo, como lo quiso declarar Gabriel Boric, como ustedes recordarán en su discurso cuando ganó las primarias. Así que, Axel, te damos la más cordial bienvenida y gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Gracias, Eugenio. Gracias. No, gracias a ustedes por participar aquí en la UFPB y a Eugenio y a todos quienes trabajan en la FPB por hacer posible esto. Yo he llevado la charla, pero los que se encargan de toda la organización y lo más duro son quienes ven ustedes acá, a Sofía, Eugenio y muchos otros. Así que gracias a ellos también. Miren, a ver, yo tengo que ser bien sincero con ustedes. Esta es una charla que yo nunca he dado antes, salvo a un grupo de profesores en Estados Unidos que me pidieron desde la Universidad de Stanford que yo les explicara qué carajo estaba pasando en Chile. ¿Ok? Y eran fundamentalmente economistas, ¿no? De las universidades varias, incluyendo Stanford obviamente, pero más prestigiosas de Estados Unidos. Un grupo de unos 50, pero eso no se grabó, nunca se subió a medios de comunicación ni a YouTube. Entonces, yo reflexionando sobre si enfocarme solo en el tema de la unidad popular, que lo vamos a tocar, o hacer un análisis un poco más general para poner el caso de la unidad popular en contexto histórico, ¿no? Tanto nacional como un poco más latinoamericano. Digo, eso me pareció más interesante, ¿ya? Y porque creo que para entender el presente hay que conocer mejor la historia. Entonces, esto está en inglés. Si ustedes tienen dudas, me preguntan, pero no debiera ser porque no hay mucho texto, la verdad. Es básicamente imágenes y un par de cosas. Pero espero que no sea inconveniente. En un minuto pensé hacerla en español, pero en primer lugar dije no. Si vienen a la UFP, me imagino que algo de inglés hablarán, sabrán, y si no, aprovecho para pasarles el dato de que el que no habla inglés en este mundo, cuando sale al trabajo, tiene una desventaja pero gigantesca. ¿Ah? Eso se los tengo que decir. Y a todos mis alumnos de la universidad siempre les digo, antes que me salgan el máster, aprenden inglés porque eso les va a abrir mucho más puertas laboralmente en términos de ingresos que tener un máster en cualquier cosa en una universidad que lo hicieron en español. ¿Ah? Así que le aprovecho para pasar ese dato. Y la segunda razón es que no tenía tiempo para hacerla en español. Entonces lo lamento mucho, pero les tocó bancársela en inglés. Bueno, para no agotar el tiempo, ahí Eugenio me va a ir indicando cuando se me vaya acabando, porque es una presentación relativamente larga y yo quiero tener espacio para conversar con ustedes. Ustedes obviamente son todos conscientes de que Chile, ¿no?, fue objeto de yo voy a decir una contrarrevolución socialista el año 2019, pero no partió ahí, partió mucho antes, vamos a verlo. Pero fue una contrarrevolución socialista cuyo objetivo era convertir a nuestro país, para los que somos chilenos, acá hay varios extranjeros, en lo que Gabriel Boric en algún minuto, nuestro actual presidente, llama la tumba del neoliberalismo. ¿Se acuerdan? Él promete después de la primera vuelta, dice, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, lo vamos a enterrar.
Y eso es lo que el Economist, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, que habla de todo este tipo de temas, no solo obviamente de asuntos que pasan en América Latina o Estados Unidos, sino que de todo el planeta, le dedica un artículo a Boric, ¿no? Y dice, este millennial promete acabar con el neoliberalismo en el país, ¿no? Y ustedes saben que obviamente la constitución que se plantea después, que rechazamos el año pasado, iba en la misma línea, ¿no? Y Boric fue una de las principales figuras promoviendo esto. Ahora, ese concepto de neoliberalismo creo que lo tengan muy presente, muy presente. Porque si ustedes examinan a la izquierda latinoamericana, en general, acá dijeron, hay gente de Bolivia, ¿quiénes son de Bolivia? Hay, no sé, a ver, acá tenemos de Venezuela, tenemos de varios países representantes bastante emblemáticos de todo lo que yo estoy explicando. La retórica de la izquierda latinoamericana es bastante homogénea, en el sentido de que el enemigo es el neoliberalismo. Y vamos a entrar a explicar bien el concepto y a qué nos referimos. Ustedes ven ahí que Evo Morales decía que era el neoliberalismo lo que hizo pobre a Bolivia. Por lo demás, un dato de nuestros amigos bolivianos que están viendo esta presentación, porque todo el planeta está conectado con el canal de la FPP en este minuto. Evo Morales, que en su plan antineoliberal nacionalizó, que en realidad fue una renegociación de contratos de los yacimientos de hidrocarburos, hoy día tiene a la situación en Bolivia en que se van a quedar sin gas pronto y van a tener que importar, a pesar de tener océanos de gas debajo de la tierra. Pero por lo menos es del pueblo. No lo van a poder usar, pero ahí está, y es del pueblo. Chávez, siempre tan moderado, decía que el neoliberalismo era el camino al infierno, ¿no? Bueno, Cristina, un portento de pulcritud, transparencia y honestidad, sostenía que el neoliberalismo estaba destinado al fracaso y era básicamente el problema también en Argentina. El presidente López Obrador en México, cuando sale electo y asume, decreta el fin del neoliberalismo desde el Palacio Presidencial. El neoliberalismo se acabó, dice López Obrador. Y nuestro querido Papa sostiene que el neoliberalismo es un pensamiento repetitivo, pobre, ¿no? Y que siempre ofrece la misma respuesta a cualquier tipo de desafío y que es una receta del fracaso, ¿no? Ahora, acá yo podría sumar a Rafael Correa con dichos del neoliberalismo, podría sumar a muchas personas de izquierda latinoamericana, ¿no? Ortega, muchos otros, pero no lo voy a hacer porque es una muestra esto, de personas emblemáticas. ¿Qué significa el concepto de neoliberalismo en general para la izquierda latinoamericana que es simpatizante y seguidora de esta línea? Porque no estoy hablando de la izquierda socialdemócrata, estoy hablando más de una izquierda autoritaria, revolucionaria, hay grado de diferencia entre ellos, pero más o menos pertenecen a la misma familia, ¿no? ¿A quién le podemos preguntar qué entienden por neoliberalismo? Yo digo, hay que ir al padre de todos ellos, al que le prenden velas todos los domingos, incluso cuando reniegan, lo admiran en secreto, a nuestro queridísimo comandante, héroe por la justicia social y la dignidad de América Latina, como explicó Michelle Bachelet, porque eso dijo cuando murió en un tuit. Así habló de Fidel Castro, y eso la calificó para ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, que si tú no admiras a Fidel Castro, no puedes llegar a ser la máxima representante en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas. De hecho, ahora que no asumió la presidencia, Irán, creo, un ejemplo de respeto de derechos humanos en ese país, para que se den cuenta lo que es la ONU. Bueno, ¿qué es lo que dice Fidel Castro? Fidel Castro dice, en una reunión el año 94, donde había distintas organizaciones de izquierda de América Latina, y tienen diferencia y discuten en muchas cosas, Fidel Castro dice, miren, en última instancia, no podemos decir lo que somos, pero sí podemos decir categóricamente lo que no somos, dice Fidel Castro. No somos, dice él, por supuesto, no somos neoliberales. No somos neoliberales, eso es lo que no somos. Y Gabriel Boric promete enterrar el neoliberalismo.
y después pretenden que no haya ninguna sintonía en lo que este señor y los demás dicen con lo que él plantea. Es raro. Neoliberalismo es la última expresión del capitalismo. Fidel Castro tiene la claridad en ese momento de definirlo, que es el neoliberalismo. Y en realidad el neoliberalismo es el capitalismo. Eso es. Si no nos enredemos con demasiada discusión semántica, académica, el neoliberalismo para esta tradición política, ideológica, es el capitalismo. Son políticas de mercado. Eso es lo que son, ¿no? Y él sostiene que ser antineoliberal es ser antiimperialista y anticapitalista. Obviamente cuando él habla de imperio habla de Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, el país más libre mercado, o por lo menos considerado el referente de este tipo de orden económico, ¿no es cierto? Entonces es simple. Cuando Gabriel Boric dice vamos a enterrar el neoliberalismo, lo que él le está diciendo es vamos a enterrar el capitalismo. Eso está diciendo. ¿Ok? Ahora no, tú estás exagerando porque como decía Fernando Atria, los autos los va a seguir produciendo el mercado. Pero cuando ustedes examinan la misma teoría de él, que vamos a entrar a eso después, de derechos sociales, te queda claro que el Estado tiene absolutamente ningún límite en su capacidad de crecer e ir incorporando nuevas dimensiones que va a controlar y monopolizar. ¿Ya? ¿Cómo tendré de razón, para que vean que soy humilde, que esta presentación yo la hice antes de la reciente declaración de hace un mes, 2 meses, no me acuerdo, de Gabriel Boric en la BBC, en que él dice, ¿se acuerdan? Que una parte de él quiere terminar con el capitalismo. O sea, a confesión de partes relevo de pruebas. Él dice, hay una parte mía que quiere acabar con el capitalismo. Y es la misma que sintoniza con las ideas de Fidel, de Morales, de López Obrador. Ahora, es verdad que no todos en la práctica han aplicado fórmulas igualmente revolucionarias, estatistas, socialistas. Morales fue mucho más pragmático que Chávez, Correa fue más pragmático, pero hay una pulsión, una dirección hacia la que quieren avanzar, ¿ok? Que es la de ir acabando con el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? El sistema de libertad económica, de derecho de propiedad privada, básicamente, y de libertad de elegir. Eso es. ¿No? Que respeta la dignidad de las personas de desarrollar su proyecto de vida como quieran. Vamos a entrar en eso, porque esto es. Y ahora entremos un poco a aterrizar esto, guárdenselo en su cabeza para lo que viene después, con lo que es la historia más concreta de Chile. Económica, vamos a ponerle mucho énfasis en la economía, después vamos a entrar más en la ideología. Este es un gráfico que a mí me parece muy bueno, sobre todo para entender el momento actual de Chile, pero que es muy útil para el resto de los latinoamericanos que nos están viendo y que están presentes. Chile tuvo, desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, una economía bastante libre, muy libre de hecho. Y ustedes pueden ver acá, este es el ingreso per cápita de Chile ajustado por el de Estados Unidos. Es decir, mientras más hacia arriba va esto, más nos acercamos al ingreso per cápita de Estados Unidos, ¿ok? Es como porcentaje del ingreso per cápita de Estados Unidos, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en lo que se llamó el periodo de economía liberal, el ingreso per cápita de Chile tiende a converger, es decir, obviamente ahí no es una línea recta, pero la tendencia es hacia arriba, a converger con el ingreso per cápita de Estados Unidos, ¿ya? Cuando lo comparamos. Y después ocurre, sobre todo a partir de los años 30, que vean ustedes el desastre, el fracaso. De los 30 a los 70, 80, prácticamente después de los 80 empieza a converger de nuevo hacia arriba con los gobiernos, la última parte del régimen militar y los gobiernos de la concertación, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en el siglo XIX? Porque esto es relevante con el tema del neoliberalismo del que estamos hablando recién. Este señor, ¿quién lo ubica? A Jean-Gustave Courcelles-Senuil. Mira, hay un par que lo ubican, pero no lo suficiente. Este señor, nosotros publicamos el libro traducido directo del francés al español, es la única versión que existe en español de este libro de Courcelles-Senuil, que es un economista francés muy conocido del siglo XIX, tan conocido que Karl Marx lo cita en su libro El Capital.
Este señor viene a Chile, invitado por el gobierno de Manuel Montt el año 55, y se convierte en el primer profesor de economía de la historia de Chile, como profesor, digamos, profesional de economía en la historia de Chile. Antes de eso no había una enseñanza sistemática de la economía. Y es un hombre libertario a lo Milton Friedman, básicamente, incluso más, ¿no? Prácticamente la CEPER. Este señor tiene una influencia, se hace muy amigo de Andrés Bello, que es una figura ya a nivel continental, me imagino que lo ubican de todas partes, de origen venezolano, por lo demás, que se instala en Chile, redacta el Código Civil en Chile, hace una serie de contribuciones académicas de todo tipo, un genio, que también, por lo demás, era liberal en lo económico. La gente este auditorio es el auditorio de Andrés Bello, para que ustedes sepan, y afuera, la calcamonía que está es la imagen de Andrés Bello, la cara de Andrés Bello. Y esta fundación se llama Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelles-Senuil, en honor a Courcelles-Senuil, que era un hombre que había traducido a Adam Smith al francés, que tenía correspondencia con John Stuart Mill. ¿Y dónde termina? En Chile, en este paisucho de quinta categoría, alejado del mundo. Imagínense, en esa época se venían en barco. Este tipo era tan inteligente que aprendió español en el viaje en barco a Chile. Y llegó hablando español muy bien. O sea, entonces él dice, esta es la filosofía que impera. Tiene un impacto en Chile que es formidable. Ha sido estudiado por distintos académicos. Juan Pablo Goyumbian es uno de los que ha escrito papers bien interesantes sobre la influencia de Courcelles-Senuil. No solo en la educación de la economía, y era muy carismático. Eso también es muy comparable con Milton Friedman. Era un profesor que generaba verdaderos discípulos y apóstoles de la filosofía liberal. Gente muy jugada, muy comprometida. Era tremendamente potente como profesor. No es un profesor que te quedas dormido cuando te están explicando cosas. No. Y entonces él dice, la libertad, o el liberalismo, si ustedes quieren, toma a los hombres como son, para su mejoramiento, para que se perfeccionen, ¿no es cierto? A través de la acción, de la experiencia y a través de su responsabilidad. Y la autoridad estatal, es decir, los que piensan en la autoridad estatal asumen que la mayoría de los hombres son incapaces de gobernarse a sí mismos. Los estatistas piensan que la mayoría de las personas somos incapaces de gobernarnos nosotros mismos. ¿Ya? Y eso es lo que critica Courcelles-Senuil. Pero dice, un pequeño número de ellos cree que pueden gobernar a todos los demás. O sea, todos ustedes son unos ineptos, pero yo los puedo gobernar a ustedes porque ustedes son incompetentes. Por lo demás, lo que piensa Lohengrin, el personaje de mi novela, el libro de Asgard, que les recomiendo comprarla y leerla. Porque hay mucho de esta filosofía ahí metido también. Entonces, dice, bueno, eso no existe. Bueno, Courcelles-Senuil es una de las razones por las que Chile tiene esa institucionalidad tan liberal. Hay un sistema de banca libre que se queda en nuestro país, que funciona muy bien, se reducen tarifas desde el punto de vista del proteccionismo comercial, hay privatización de minas para extraer recursos naturales, etc. Es asesor del gobierno, profesor de economía, y en ese momento era economía política, no existía la economía como una carrera en sí misma, y no debiera existir a mi modo de ver tampoco hoy en día. Y fue tanto la influencia que este es Francisco Encina, que es uno de los historiadores más conocidos de Chile. ¿Ah? Él es un más nacionalista, proteccionista, una persona que podríamos decir de derecha en la época, se queja amargamente de que Courcelles-Senuil ha sido tan influyente que todos los periodistas y la gente que está participando en el debate básicamente ha tomado de la pócima de Courcelles-Senuil, de sus ideas. Y fue la filosofía dominante en Chile por 50 años, el liberalismo económico. Eso fue así. Y fue el periodo más exitoso de la historia de Chile hasta que aparecieron, ¿quiénes? Muy bien, los Chicago Boys. Bueno, Chile estaba tan complicado cuando empieza a decaer la influencia de las ideas de Courcelles-Senuil ya en la década del 20, rompen el sistema de banca libre que había creado Courcelles-Senuil, los políticos, por supuesto, y se invita a nuestro país, por el gobierno en esa época, Arturo Alessandri, a este señor, Edwin Walter Kemmerer.
el año 25, los llamaban los Money Doctors. Ellos fueron responsables de programas de estabilización monetaria en Perú, en Chile, en distintas partes de América Latina. ¿Ok? Este señor era, si no me falla la memoria, profesor de Princeton y un economista de primera línea. Y bajo su influencia se crea el Banco Central de Chile el año 25 con un sistema de patrón oro. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero después, ¿qué ocurre? Y esto es muy importante tenerlo presente para lo que viene después con la UP, con la contrarrevolución de los Chicago Boys, con todo. Es muy importante tener presente todo lo que estoy diciendo ahora para el contexto histórico. La Gran Depresión del año 29. Hay un crash en octubre, parece que octubre es como el mes de todas las malas noticias. Hay un crash en octubre del año 29 que arrastra al planeta completo, esto en Estados Unidos, pero arrastra a todo el planeta a lo que se conoció como la Gran Depresión, que es un periodo de destrucción de riqueza, destrucción de empleo enorme a nivel planetario, porque lo que ocurre también, y esto es importante, lo pongo una nota al margen, es que las distintas potencias, partiendo por Estados Unidos, introducen normas para acrecentar el proteccionismo comercial. Entonces hay una guerra comercial generalizada a nivel global, ¿no? Y empiezan a imponer tarifas a todos los productos importados en todas partes, con lo cual más aún se agudiza la crisis económica en todos lados, obviamente. Porque cuando tú tienes economías autárquicas, son mucho menos productivas, mucho menos eficientes, destruyes mucho más empleo, es todo peor, ¿ya? Bueno, el país más afectado del mundo, ojo con este tema, cuando uno mira los datos, de la Liga de las Naciones, que ustedes como saben es la precursora de las Naciones Unidas, el país más afectado del mundo fue Chile, por la Gran Depresión. Y eso que en Alemania la Gran Depresión es lo que lleva a los nazis al poder. Ustedes saben, los nazis tenían un 23%, perdón, un 3% más o menos de los votos en una elección que fue creo que el año 27, 28 por ahí. Vino la Gran Depresión en el año 29. En Alemania el desempleo se dispara. El hambre, la gente se moría de hambre en las calles, los niños no tenían para comer. Y eso es lo que marca un punto de inflexión decisivo en el auge del nacionalsocialismo. ¿Ok? Bueno, en Chile, lo que ocurrió... Bueno, ¿qué tienen ustedes los datos? Las exportaciones cayeron un 70, casi un 80%. Casi un 80%, una locura. O sea, el Producto Interno Bruto se contrae un 38%. Son magnitudes que si hoy día pasara no resiste ningún sistema. Es catastrófico, ¿no? El ingreso per cápita cae 40%, el precio del cobre se desploma un 70%, el salitre, que en esa época era muy importante, un 60%, en fin. ¿Cuál es la reacción de nuestra clase política? La misma que se ve en otras partes del mundo. El liberalismo es el fracaso, es el responsable de esta crisis, el capitalismo es el problema. Ya venían avanzando en Chile esas ideas de todos modos antes, y Chile opta por cerrarse económicamente al mundo y también internamente. ¿Y qué es lo que se establece en nuestro país? ¿Ustedes saben lo que es la ECLA? Es la CEPAL. La ECLA es la CEPAL. ¿Cómo se llama? Economic Research Center for Latin America, una cosa así, o Commission for Latin America, eso es. Bueno, y este señor Raúl Prebisch, que es un argentino, los argentinos, salvo en fútbol, cuando se echa todo lo que es economía y política, y a excepción de Milei, no le achuntan mucho, ¿no? Bueno, este señor se instala en Chile. Y Prebisch tiene un diagnóstico que es el mismo que yo les estoy explicando, que es, el problema es el capitalismo. No funciona. No era comunista Prebisch, pero era antiliberal a rabiar. ¿Ah? Y entonces Chile empieza con sustitución de importaciones, que es un sistema de desarrollo hacia adentro. Y con la teoría de que en realidad no podemos competir con los países avanzados, entonces tenemos que cerrarnos, producir nosotros, y una vez que estas industrias infantes tengan la suficiente envergadura como para competir, ya tal vez ahí podemos, pero... Y dice otra cosa que es muy relevante a propósito de la escuela de Chicago, que viene después, que las leyes económicas no son universales. O sea, las leyes de la economía, o sea, según él, el economista callejero, no valían en todos lados igual.
¿Ya? Esto es totalmente contrario a lo que pensaba Corsel Senuil. La verdad es que en Chile se le echa la culpa a Corsel Senuil por muchas personas de la época y a sus ideas que el país estaba sufriendo tanto. Entonces se culpa al liberalismo de lo que fue el desastre creado por el gobierno de Estados Unidos, porque si ustedes se acuerdan bien, la Gran Depresión en buena medida fue producto de la ley Smoot-Hawley, que establece tarifas para muchos productos importados hacia Estados Unidos, que genera una retaliación de muchos países, entran en esta guerra comercial, y después de las políticas de Hoover y Roosevelt, que fueron súper estatistas e intervencionistas. ¿Ya? Y la Reserva Federal, que actuó mal, y finalmente termina creando la recesión. Y estas son algunas de las ideas de la CEPAL, entre las que hubo varios pseudo-marxistas o marxistas afiliados a la CEPAL también. Bueno, reforma agraria, todas esas cosas, ¿ya? Keynesianismo, gasto, masiva redistribución de riqueza, etc. ¿Qué ocurre? Que Chile tiene un problema de inflación crónica casi todo el siglo XX, ¿ya? Muy parecido a lo que le ha pasado a Argentina hasta el día de hoy, ¿no? Que tuvo un periodo excepcional con Menem cuando se establece la convertibilidad, pero eso no duró porque los políticos no bajaron el gasto, en fin, por varias razones, y hoy día están donde están, y ahora se está hablando de dolarizar Argentina. Entonces ustedes pueden ver acá la tasa de inflación, ¿no? A ver, esto es muy importante, lo de la inflación, porque una de las razones económicas que hace que colapse el gobierno de Salvador Allende después es la hiperinflación que se desata fuertemente en los últimos 2 años, último año y medio de su periodo presidencial, donde terminamos con una inflación de más de 600%. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes pueden ver acá, el año 55 tenemos una inflación que llega al 80%. Al 80% anualizada. Esto es parecido a lo que tiene Argentina. Hoy día Argentina está en un 120 anualizado, pero hasta hace poco era un 80 más o menos. Y ustedes pueden ver que siempre hay inflación de 2 dígitos. Y había controles de precios. La economía chilena era un desastre. No se podía importar nada sin un permiso especial, sin pagar tarifas gigantes. Las empresas nacionales no competían, por lo tanto, con las empresas internacionales. Muy similar a lo que ustedes tienen hoy en Argentina, con una corrupción completamente desatada, pero era una vergüenza cómo se robaba plata y cómo se repartían beneficios y privilegios en Chile. Porque claro, cuando el Estado controla todo, ¿qué pasa? Empiezan el amigo, entonces los regímenes, el sistema de pensiones era una vergüenza, tenía decenas de sistemas distintos para distintos grupos, según los contactos políticos que tuvieran, la presión que pudieran ejercer, los políticos tenían el mejor sistema de todo. Era un desastre. ¿Ya? Entonces, aquí tienen ustedes año 1945, ¿verdad? Esto es una portada de una revista de humor que se llamaba Topase, que era muy famosa durante décadas en nuestro país. Y en esa revista de humor político se tematizaba permanentemente el tema de la inflación. Aquí tiene usted la inflación, el costo de vida, el gato que va escapando para arriba, y acá tienen el perro tratando de alcanzarlo. O sea que los salarios no subían para mantener ritmo con la inflación, que eso es típico en los periodos de alta inflación. Y en consecuencia, a la gente no le alcanzaba. Ustedes pueden ver aquí una persona bastante zarrapastrosa que está como, parece un mendigo, ¿no? Una persona que no tiene recursos y que es el pobre que tiene los salarios que está mandando el perro a perseguir el costo de la vida. Bueno, eso era Chile. Si Chile era un país basura latinoamericano, era un desastre por las ideas estatistas que habían predominado desde que se rechaza toda la filosofía liberal que nos permite avanzar con Corsel Senuil y con otros más que estaban asociados ahí en esa época, ¿no? Que ustedes vieron en el gráfico, cómo nos acercamos a Estados Unidos, y esta es la época en la que estamos así por respecto a Estados Unidos. Estados Unidos va ahí, nosotros nos vamos alejando cada vez más. Acá tienen 10 años después, los políticos no pueden resolver el problema de la inflación. El Banco Central básicamente se utiliza para financiar el gasto público. En otras palabras, el presidente le pega un telefonazo, el ministro de Hacienda le pega un telefonazo al presidente del Banco Central, le dice, oye, necesito tanta plata, imprímela, mándamela y yo la gasto. Lo estoy simplificando, pero esa es la idea. Y acá tienen, ¿cierto? La inflación, una señora muy gorda, la señora inflación que la están tratando de meter en un refrigerador. Este es Carlos Ibáñez del Campo, el presidente de la época, hablando con, de nuevo, el obrero, el asalariado que está siendo destrozado por la inflación. Podemos entrar después a analizar económicamente, eso lo explico algo en El Economista Callejero,
¿Por qué Argentina tiene un 45% pobre hoy día? Porque, claro, tiene una inflación de 120%. La inflación destroza el poder adquisitivo y, por lo tanto, tú puedes comprar mucho menos con lo que tienes. Ahora, no nos olvidemos que todo esto es producto de ideologías, de ideas. En este caso, del anticapitalismo que predominaba. Ya aquí el año 55 estamos hablando de la Guerra Fría. Aquí está desatada la Guerra Fría entre Occidente y todo lo que es el bloque soviético y el bloque comunista en el mundo, ¿no? Entonces, muy interesante ver cómo se tematiza esto en la época. Estos son originales de la época. Yo las bajé del archivo de la Biblioteca Nacional. Después acá tienen, de nuevo, vamos a llamar a extranjeros porque los chilenos no somos capaces de resolver el problema. Primero fue Corsair Cenwil, 1855. Después fue el señor Erwin Walter Kenner, el año 25. Y ahora, Carlos Ibáñez del Campo dice, vamos a invitar al señor Julius Klein, la misión Klein-Sachs. ¿Quién nos va a hablar de esa misión? Es muy conocida. Que eran unos consultores, economistas que también se dedicaban a asesorar distintos países en estas materias, y los invita a Chile. Y estos señores se reúnen, ¿no es cierto?, con Carlos Ibáñez del Campo. Acá están, son fotos históricas de archivos de medios de diarios de la época. No me acuerdo ni dónde los encontré, pero los encontré. Y puede haber sido en la misma Biblioteca Nacional. Y bueno, acá ustedes tienen el ministro de Economía de la época, acá están la misión, que es un grupo de personas que vienen, estado bastante tiempo en Chile, hace todo un análisis de los problemas que tenemos y plantea un proyecto de reformas, que es este, Programa de Estabilización de la Economía Chilena. Y este programa es un programa de liberalización, o sea, de regular la economía, de abrir el comercio, de privatizar empresas, bueno, en esa línea. Es muy parecido, esto es muy interesante, con el programa que después aplican los Chicago Boys. Es muy parecido con lo que dice el ladrillo después. Esto se intentó hacer, pero acá está la recepción que tiene a nivel popular en la época. Ustedes pueden ver el plan Klein-Sachs. El pobre tipo es el que está sufriendo, porque claro, implicaba recortar enormemente el gasto público. Es la única manera que tú tienes también de frenar la inflación. No puede hacerlo de otra manera. Entonces, aquí lo ven. Entonces hay una reacción, se aplica algo, después se deshacen algunas de las reformas. Hay una reacción en contra de esto, ¿no? De todos los grupos de interés, de distintos, y finalmente no logra prosperar como debiera haber prosperado, ¿no? Pero por esa época empiezan los contactos entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, que no voy a entrar en el detalle de esa historia porque nos va a tomar demasiado tiempo, pero la Universidad de Chile rechaza hacer un acuerdo con la Universidad de Chicago. Y finalmente se acerca a la Universidad Católica, había un señor Julio Chaná, que estaba ahí de decano, y se pone de acuerdo con los principales protagonistas, Theodore Schultz, que es un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, y Arnold Harberger, que es el padre de los Chicago Boys, realmente, no es Milton Friedman, es Arnold Harberger. Y bueno, finalmente se cierra este acuerdo entre los. Entonces, desde el año 55 empiezan a ir graduados de la Universidad Católica y otras, no solo de la Católica, a estudiar a la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, maestrías, doctorados y todas esas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hay acá? El diagnóstico que se formula es que hay que cambiar las ideas que están predominando entre los técnicos, entre los expertos, lo que se está enseñando en las universidades, porque eso es lo que tiene a Chile sumido en el subdesarrollo, ¿ya? Con las teorías del desarrollo hacia adentro, el keynesianismo, el estatismo, el socialismo, todo eso. Bueno, acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, el ingreso per cápita entre 1810 y el 2003, básicamente, de Chile, ¿no? Y es bastante pobre, salvo cuando uno va aquí a los últimos periodos, y acá hay algunos en que fue mejor, pero en general es bastante malo, ¿no? Es malo. Y si ustedes van acá y comparan con todos estos países, el país que menos creció en términos per cápita, fue Chile, de toda esta lista de países. Es decir, el que menos creció.
3,7 veces si uno compara el ingreso per cápita de 1992 con el de 1900. Bueno, este creció menos, Argentina creció menos, pero casi entre los que menos creció. ¿Ya? Aquí también está Filipinas, hay 2 o 3 que crecieron un poco menos, pero Chile está entre los últimos. Así que no fue pésimo en el siglo XX, pésimo. Esa es la verdad de las cosas. ¿Qué ocurre? Que tampoco la inflación se resuelve, ¿no? Acá tenemos de nuevo otro pico. La inflación se empieza a resolver después en los 70. ¿Vean ustedes esto? ¿Por qué? Porque como el gobierno, con estas ideas estatistas, es incapaz de generar riqueza, de permitir que haya progreso, de que se disminuya fundamentalmente la pobreza, y el gasto público y la idea de que hay que regalarle a todo el mundo las cosas se financia con impresión de dinero, entonces es imposible bajar la inflación, no se puede. ¿Ya? Recién los Chicago Boys logran bajar la inflación. Recién ellos. Y ese es un gran tema. Y a propósito de Argentina, la razón por la que van a votar por Milei es precisamente para que baje la inflación, ¿no? La misma razón por la que se votó a Menem en su minuto. Bueno, este balance fiscal no me voy a tener en esto. Acá ustedes tienen una portada del año 63. Ustedes ven que sigue siendo un gran problema. Esto coincide con la época en que Frei Montalva llega al poder, llega al 64. La misma revista, portada del año 63, ven ustedes. ¿Y qué es lo que propone Frei Montalva? Que es el padre, como ustedes saben, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue presidente después en los 90. Bueno, él propone una revolución en libertad. Ahora, ¿en qué consistía el programa de reformas de Frei Montalva? ¿En qué? ¿En libertad económica? No. El diagnóstico era que el problema es el capitalismo para Frei Montalva. Entonces había que avanzar en un sistema todavía más estatista, con una reforma agraria mucho mayor que la que se había hecho bajo el gobierno de Jorge Alessandri, y él propone entonces este programa que se cumple y no se transa. ¿Ya? La revolución en libertad. ¿Qué es lo que era? Básicamente el mismo programa socialista de Salvador Allende, que pierde con Frei la elección, pero edulcorado. Edulcorado. Y por eso acá tienen otro meme de la época, Partido Demócrata Cristiano con la hoz y el martillo. Es decir, son lo mismo que los comunistas al final. Y hay un autor brasileño que Javier da Silveira, Fabio Javier da Silveira, que escribe un libro en plena presidencia de Frei, se publica, y dice Frei es el Kerensky chileno. Frei Montalva, con su estatismo y su socialismo edulcorado, su anticapitalismo, va a llevar a un verdadero marxista al poder. Profético. Profético. Este libro le cayó pésimo a Frei Montalva, de hecho creo que se prohibió incluso en Chile. Porque ustedes saben, Kerensky en la Revolución Rusa jugó el rol de poner a los bolcheviques y a Lenin después en el poder, ¿cierto? Bueno, este era entonces el caso de Frei Montalva. Chile estaba impregnado de ideología estatista. Era todo estatismo y la pregunta era si el estatismo, antiliberalismo, anticapitalismo lo iban a imponer los comunistas, entonces íbamos a tener una dictadura tipo Cuba, o iba a seguir la democracia más o menos subsistiendo, ¿no? Y así llega nuestro querido amigo, mentor, máxima inspiración del presidente Boric, Salvador Allende, ¿no? Al poder. ¿Y qué es lo que promete Salvador Allende? Una revolución con empanadas y vino tinto. Que es una revolución marxista, leninista. Salvador Allende es un agente o un informante pagado de los servicios secretos soviéticos en los 60. Es decir, él está trabajando para la Unión Soviética para convertir a Chile en un satélite comunista. Esto está en un libro de Christopher Andrew y Vasily Mitrokhin, que se llama The World Was Going Our Way. Y es una persona que, sin embargo, cree que mejor llegar por la vía democrática al poder para instaurar la dictadura marxista, ¿ya?
Y su revolución con empanada de vino tinto era, ¿no?, el camino. El Che Guevara le regala a Allende, porque fue a Cuba, estuvo en Cuba, uno de sus libros, Guerra de Guerrilla, y la dedicatoria es: para Salvador, quien quiere obtener los mismos fines con otros medios. Pues así era la dedicatoria. ¿Ya? O sea, Allende era un admirador de Cuba, era un funcionario, no funcionario, pero era un aliado de la Unión Soviética. Acuérdense que hablaba del hermano mayor. Y si bien creía que era mejor llegar por la vía democrática, porque a todo esto la personalidad de él, y tal vez tuvimos suerte en ese sentido, era más bien la de un bohemio. Era un tipo súper mujeriego, le encantaban los trajes caros, el whisky, era muy bueno para tomar. Bueno, eso se parece a nuestro presidente actual, yo creo. Pero eso habla bien de ellos, porque si no, se tomarían demasiado en serio la ideología y eso ya no... Ahí ya es más peligroso. Y entonces Salvador Allende, que además era muy simpático y que se lavaba las manos después de darle la mano a cada señora, creo que andaba con un jabón de estos secos que se lo ponía. Sí, le decían el pije Allende, el cuico Allende, así le decían en la época. Era de lo más burgués que te puedas imaginar. O sea, no crean ustedes que este tipo venía del pueblo. Cero, no venía del pueblo. Ninguno de todos esos revolucionarios venía del pueblo. Ninguno de ellos, ni Miguel Enrique, ni Altamirano, ninguno de todo esto venía del pueblo. Eran todos cuicos con cierto sentimiento de culpa y para demostrar su superioridad moral frente a los otros, dicen que hay que cambiar todo el orden, pero dennos todo el poder a nosotros porque nosotros somos los que sabemos lo que denunciaba Corcel Senuil, el siglo XIX. Esto sigue siendo una reacción en contra de la filosofía de Corcel Senuil. No es que ellos hayan pensado en Corcel Senuil, Allende probablemente no sabía, aunque tal vez sí, porque la Universidad de Chile hasta el día de hoy tiene un aula Corcel Senuil. Para los que no saben, les doy el dato aquí a los amigos de la Universidad de Chile por si la quieren ir a destruir. Y entonces, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Fidel, el anticapitalista y antineoliberal por excelencia, por antonomasia. Lori Sanata diría que es un nacional católico de la tradición hispánica, más bien fascista, pero en términos de práctico es anticapitalista, eso es lo que importa, igual que Salvador Allende. Claro, llegan al poder y Fidel viene a prestar apoyo, a darle ímpetu a lo que él ve como una revolución comunista que va a poner a Chile en la órbita soviética. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué país en que se haya aplicado esta ideología y que haya pertenecido a la órbita soviética era una democracia? Ninguno. Eran todas dictaduras criminales espantosas. La ideología que abraza Allende y su régimen es el marxismo-leninismo, ¿ya? En términos generales, ellos se definían así. Sabemos que Allende llega al poder con un 36% de los votos, ¿verdad? Es decir, nunca tiene una mayoría general, por lo menos no cuando llega al poder. Y es bien discutible que la haya tenido alguna vez durante su gobierno, aunque hubo unas municipales que podrían, pero en realidad no la tuvo. Y el Congreso en esa época, ustedes saben, tenía que elegir entre las dos primeras mayorías. Jorge Alessandri vino con 1% detrás de Salvador Allende en la época, y Radomiro Tomic un poco menos. Y la democracia cristiana, siendo la democracia cristiana, prefiriendo siempre pactar con la izquierda extrema que con la derecha, porque cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana. Ese es el lema de ellos. Esperemos que ahora, de cara a la Constitución y todo lo que viene, no sigan pensando esa estupidez, porque gracias a eso la democracia cristiana dejó de existir. El camaleón murió, como diría Víctor Farías. Le dicen a Salvador Allende: mira, sí, sabemos que eres un marxista-leninista, que eres una amenaza para la democracia. Por lo demás, el financiamiento de la Unión Soviética a la campaña de Salvador Allende, porque fue financiado por la Unión Soviética para salir elegido presidente. Y fue directamente a su campaña. Hubo financiamiento de la CIA a la contracampaña, pero no fue tan directo a la campaña de Alessandri y de otros, sino que fue más bien como a medios para hablar en contra de Allende y todo eso. Pero fue mucho más efectivo, dice Christopher Andrew, a la hora de ayudarlo a salir primero en esa elección. O sea, puede haber sido decisivo el financiamiento de la Unión Soviética para Salvador Allende, de llegar primero. Bueno, la cosa es que la democracia cristiana le dice:
vamos a ponerte a ti presidente siempre que firmes un estatuto de garantías constitucionales explícito que tú te comprometes a no hacer lo que obviamente vas a hacer. No sé qué estaban pensando esta gente, realmente. O sea, imagínense usted una persona financiada por la Alemania nazi y llega a la presidencia democráticamente, como llegó por lo demás Hitler, que llegó democráticamente al poder. El primer socialismo del siglo XXI es ese. Después es Allende. No, bueno, firma un pacto de garantías constitucionales y entonces tú, que eres un totalitario y estás alineado con la Alemania nazi, te vamos a poner en el poder. No te preocupes porque te creemos que los vas a respetar. Bueno, Estados Unidos trató de evitar esto. Acuérdense de la muerte de General Schneider, el secuestro, fue un desastre, no vamos a entrar en esos detalles. Pero el punto de fondo es que Chile se iba a convertir en esto. Ese era el objetivo. Lo decía Allende, lo decían todos sus atláteres. Fidel vino a Chile ¿para qué? ¿A probar las empanadas que le iba a cocinar Salvador? No. Vino a Chile a darle fuerza a la revolución y a consolidar esto como un polo alineado con la Unión Soviética y contra Estados Unidos. Esto es Guerra Fría. ¿Ya? Y a asegurarse de que en Chile la democracia desapareciera. Algo que por lo demás Salvador Allende tiene en sus planes, que es no hacer las elecciones que correspondía hacer después de que le tocara el periodo. Es decir, él se lo confiesa a un periodista, de hecho, a un periodista suizo, y le dice que no hay que ser tan pesimista, que tiene la idea de que, porque le pregunta, bueno, ¿y en las próximas elecciones qué va a pasar? Y yo soy, bueno, hay que ser tan pesimista y pensar que va a haber elecciones. Salvador Allende y su gente tenían pensado hacer una dictadura marxista en Chile. Eso es obvio. Y los que digan que no son ignorantes, ciegos o mentirosos. Es así de sencillo. ¿Ah? ¿Cómo será de grave lo que ocurre? ¿Conocen a este personaje? Sí, lo leyeron. Henry Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon, cuando sale elegido Allende, dice, para que ustedes se den cuenta de la magnitud del desafío que esto significaba en la Guerra Fría, porque esto nosotros somos un tablero de un juego mucho mayor, no es que aquí solo fue Chile, no. Dice que la elección de Allende era uno de los desafíos más serios que jamás se habían enfrentado en el hemisferio occidental, ¿no? Obviamente estaba refiriéndose al tiempo de la Guerra Fría. Y le dice a Nixon, al presidente de Estados Unidos, tu decisión de qué hacer sobre esto puede ser la decisión más difícil en términos históricos de relaciones internacionales que le toque tomar. Así de importante es lo que pasó en Chile. ¿Ustedes creen que Kissinger, que hay gente que lo odia, pero nadie sostiene que es un estúpido? Todo el mundo dice que es brillante. ¿Ustedes creen que Kissinger le decía eso a Nixon porque toda la inteligencia que ellos tenían los tenía convencidos de que esto iba a ser un proceso democrático, después se iba a entregar el poder y iban a volver los mismos de siempre a gobernar? El embajador Corry, que estaba de Estados Unidos en Chile en la época, manda informes a Washington diciendo que se espera que en Chile se repita un escenario idéntico o muy similar al cubano. ¿Cómo creen ustedes que por lo demás miraban los militares chilenos? ¿No se sentían amenazados con esto? Con la intervención de la Unión Soviética, con el armamento que además entraba a Chile por parte para armar las guerrillas, los grupos terroristas y todo lo demás. Bueno, en términos de economía, y después vamos a entrar a... El Buscovich fue un ministro de Economía de Allende, y ya sabemos lo que básicamente consistió, ¿no es cierto? Una economía centralmente planificada, nacionalizar las empresas mineras, que el gobierno controla todos los medios de producción, ¿no? Acá los que han comprado el libro que de Hayek, Camino y Servidumbre, entenderán que sin libertad económica no puede haber ni democracia ni libertad política. No hay ningún caso en la historia de la humanidad en que se haya destruido la libertad económica y haya habido libertad política y democracia, ni uno solo. O sea, cuando tú controlas todos los medios de producción, la democracia desaparece. Así de simple. ¿Cierto? Porque no hay libertad de prensa, no hay libertad de nada, absolutamente nada. De opinión, no hay libertad de absolutamente nada. Todo lo controla el Estado, todo lo controla el gobierno, que es lo que hacían los regímenes comunistas. No es que haya libertad en Cuba, no la había en Alemania comunista, no la había en ninguna parte.
Vamos directo a las láminas. Fíjense ustedes esto, para que vean el nivel de desastre de este país. Bueno, no voy a empezar. Pero esto es lo que admira nuestro presidente de la República y toda la gente que gobierna con él hoy en día. Esto es lo que admira y esto es lo que defiende. ¿Ya? Una minería que si el año 65 había un 13% de participación de empresas estatales en la producción, hacia el año 73 es un 85%. ¿Ya? En la industria pasamos de 3 a 40%. Si esto hubiera durado varias décadas más, habríamos pasado al 80-90%. Servicios públicos pasamos de un 25 a un 100%. Transporte del 24 a un 70, comunicaciones de un 11 a un 70, financiero no había datos, pero el 73 al 85% del sector financiero está controlado por el Estado. ¿Qué les parece? Ah. Y después se sorprenden de que en Chile no había ni para comer. ¿No? Por lo demás, la reforma agraria, que fue muy violenta, motivaron y apoyaron a grupos terroristas que se tomaran como el de José Liendo, el comandante Pepe famoso, que andaba en el sur, con grupos armados, matando gente y tomándose campos, ¿no? Y que decía que en Chile tenía que morir 1 millón de personas para que se consolidara la revolución comunista, que con menos de 1 millón de personas que muriera esto no iba a funcionar. Eso lo decía José Liendo, ¿no? Que era miembro del MIR y de este grupo terrorista que se movía más bien en los campos y un protegido del gobierno de Allende. O sea, porque Allende promovía todo esto, no él también, pero toda su gente, básicamente. Y todos los terroristas que mataban civiles, uniformados, incluso políticos, bueno, que asesinaron aquí al senador Pérez Sujo, o sea, todo esto es parte de la historia de la revolución marxista, que si yo entrara al detalle, el tiempo no puedo hacerlo, pero puedo darles muchos antecedentes. Por ejemplo, la declaración de la Convención de Chillán del Partido Socialista, el Partido de Allende, cuando dicen que la vía violenta es la vía legítima para tomarse el poder y entonces le declaran la guerra al Estado burgués y todas esas cosas. Y estaban armados. No es verdad que no estaban armados. Lo que pasa es que, claro, frente a la superioridad militar de las Fuerzas Armadas no había mucho que hacer, pero ellos estaban armados. ¿Ok? Después les voy a dar otro dato a propósito de la Unión Soviética, que estaba observando, muy decepcionada de Salvador Allende, y el Castro se reía de Allende, lo consideraba demasiado ciútico, lo consideraba muy blandengue, como para ser capaz de sacar adelante la revolución, muy blando. No, menos mal. Pero aquí vienen ustedes la reforma agraria. Fíjense que bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva se confiscan, se roban. Esto fue un robo descarado de los políticos chilenos. Por eso es tan importante el debate constitucional que estamos teniendo. Porque se quieren robar de nuevo, pero ahora los fondos de pensiones, porque ahí está la plata, no están los campos. Porque los políticos chilenos históricamente son ladrones. Son ladrones. Esa es la verdad. Es cosa de leer la historia de Chile. ¿Ya? No todos, pero un gran grupo de los políticos chilenos. Son ladrones. Y acá se quieren robar desde la izquierda los fondos de pensiones de la gente. Y por eso es tan importante que en la nueva propuesta de constitución esté el derecho de propiedad sobre esos fondos de pensiones, porque si no, se los van a robar. Es así de simple. Nos van a robar, porque yo también tengo plata ahí. Y por eso me enojo. Bueno, aquí tienen ustedes, estos son el número de hectáreas, ¿cierto? Son 1.400 predios, pero son 3,5 millones de hectáreas. ¿Ya? 3,5 millones de hectáreas expropiadas en el gobierno de Frei Montalva, robadas en el gobierno de Frei Montalva, porque los demócratas cristianos tampoco son procapitalistas, son anticapitalistas. Después aprendieron un poco, ¿no? Cuando les tocó gobernar con Elwin y con Frei. Parece que esto de los Chicago Boys sí funcionaba. Mira qué descubrimiento, la libertad funciona. ¿Ya? Y fueron a estudiar a Estados Unidos, entonces como que se desasnaron un poco, pero antes de eso eran totalmente estadistas. O sea, Frei Montalva era un fascista, digamos, ¿no? Incluso escribió artículos elogiando a Hitler en algún minuto. Están todos registrados en el libro de la muerte del camaleón de Víctor Faría. Lo pueden ver ahí, los textos originales, ¿no? En el diario El Lircay. Pero tenía mucho más luces que otros, claramente. No todo de Frei Montalva era malo. Y entonces, el gobierno de Allende expropia 6.400.000 hectáreas. ¿Cómo querían que este país no esté al borde de la guerra civil? Ustedes vieron lo que pasó con la industria, lo mismo, las robaban, las tomaban, las robaban. ¿Y ustedes creen que estas hectáreas después producían?
Y no se tomaban las hectáreas poco productivas, como ellos decían, se tomaban las hectáreas más productivas para ir y saquearlas. Y después las dejaban botadas y no había producción. Lo mismo con las empresas. ¿Usted cree que estos incompetentes iban a ser capaces de operar empresas? Estos incompetentes de la Unidad Popular. No era lo de ellos era la revolución en la política. Así como tampoco, ni siquiera la gente de Codelco podría operar, ¿cierto? Minas de litio. Pero no, la empresa nacional del litio. Mientras tanto, estamos igual que los bolivianos, ¿eh? Que se van a quedar sin gas a pesar de tener toneladas de gas bajo la tierra. Nosotros tenemos que quedar sin poder vender el litio, pero es del pueblo, está ahí. Excelente, gracias, presidente Boric. Ahora acaban de descubrir un yacimiento el más grande del mundo en Estados Unidos. La mentalidad tercermundista que nos tiene cagados en América Latina. ¿Cómo no va a dar rabia? Porque saben, el precio lo paga la gente más pobre. No lo pagan estos charlatanes que están en los gobiernos y que después se van a trabajar a la ONU, se van a trabajar para allá, para acá. Bueno, ya, no me voy a... Ya me estoy enojando. Bueno, acá hay algunos indicadores económicos de la Unidad Popular, ¿cierto? Ustedes pueden ver que cae mucho la tasa de crecimiento económico, pero lo más grave es la hiperinflación, 605%. 605% el último año, es un desastre, una catástrofe. Yo no sé cómo habrán medido el desempleo, pero acá ha habido mucho empleo informal y por eso la tasa sale baja, pero los salarios caen un 25%, los salarios reales. Imagínense que cae un 25% el salario real. Eso te mete en la pobreza de una. Con 25% de ingreso, listo. Y mismo Salvador Allende dice, hay harina solo para 3 o 4 días. ¿Ah? Esto es ahí el año 73, no me acuerdo el mes. Creo que dice septiembre, puede ser, un poco antes. Creo que era julio, ¿no? No, esto es 73. Sí. Bueno, resulta que no había harina para las empanadas, pues. ¿Sí? Ni para el pan. Entonces, ustedes piensen que Chile, el alimento fundamental y básico era el pan. Hasta el día de hoy, pero hoy día es mucho más diverso que antes, pero no había pan. La gente no tenía para comer, millones de personas. Las filas, ustedes se acuerdan, las filas, todo. Acá están todos los medios, ¿no? No hay té, no hay aceite. Chile sin pan, aquí ven ustedes, Chile sin pan. Después del gran paro nacional, los camioneros de distintos gremios, Chile sin pan. Destrozado el país con esta mentalidad de tengo una parte mía que le gustaría enterrar el capitalismo. Destrozado el país. Y luego viene esto. El 22 de agosto del año 73, la Cámara de Diputados emite una resolución aprobada con 2/3 de los votos, acusando al gobierno de Salvador Allende, esto con votos de centro izquierda, de la oposición a la Unidad Popular, de violaciones graves a la Constitución, pero de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ojo con eso, los hablan de derechos fundamentales, lo que hoy día llamamos derechos humanos. El gobierno de Allende es acusado de violar sistemáticamente derechos fundamentales, derechos humanos, de querer instaurar una dictadura totalitaria en Chile, de amparar grupos terroristas, de torturar a opositores, lo dice el acuerdo, a torturar a opositores, de meter preso a periodistas, de ser responsable de la muerte de civiles y otros por estos grupos terroristas que avala, etcétera, etcétera, etcétera. Y le piden a las Fuerzas Armadas, acá ya no hay nada más que hacer. Por favor, ustedes restablezcan el orden institucional y pónganle fin a este gobierno inconstitucional. La Corte Suprema ya había hecho comunicados de que el gobierno estaba violando la Constitución, la Contraloría General de la República, en fin, ¿ok? Pero es muy importante entender que el gobierno de Allende violó sistemáticamente los derechos humanos. Sistemáticamente. Y ya era una dictadura. No desde el punto de vista completo, pero era una dictadura en formación. Porque no estaba respetando el Estado de Derecho, no estaba respetando los derechos humanos, no está respetando obviamente ni el derecho de propiedad, que es un derecho humano, la Declaración Universal de Derechos Humanos desde el año 48. Ahí está. Pero también no está respetando la libertad de expresión, clausuraba medios de comunicación, metía preso periodistas, al director del Mercurio, a mucha gente la metieron presa por criticar al gobierno, y mataron gente, cientos de personas, los grupos armados que ellos promovían, ¿no? Uniformados y otros. ¿Ya?
Y en ese contexto de consolidación de una dictadura comunista totalitaria y caos en Chile, porque es otro, la Unión Soviética, y esto lo dice el general Leonov de la KGB, creo que llegó a rango general, Leonov, o era coronel, no recuerdo, pero estaba en la jerarquía más alta. Lo invitaron al Centro de Estudio Público de una charla acá en el año 99, si no me recuerdo. Dice, nosotros estábamos mandando barcos completos con tanques y armamento para defender la revolución en Chile. Y lo desviamos cuando nos percatamos de que era demasiado tarde y que podía caer en manos de los enemigos, digamos, de los militares que no estaban alineados con Allende, porque Allende tenía muchos militares alineados. Hasta Pinochet, él creía que estaba alineado con él. Allende, general, Allende nombra a Pinochet comandante en jefe del ejército. ¿Mm? Y Pinochet, junto con Carlos Prats, sofocan el intento de golpe de Estado que hubo, el tanquetazo, el mismo año, en mayo 73, pues esa cuestión. O sea, defendió a Allende. Y Pinochet no quería participar del golpe de Estado. Y fue Merino el que les da un ultimátum, el comandante en jefe de la Armada. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque nosotros esto no lo podemos tolerar más. ¿Ya? Y claro, habría sido terrible si no iban juntos porque se habría dividido las Fuerzas Armadas, uno defendiendo el gobierno, otro atacando el gobierno, y olvídense, ya habría habido 300.000 muertos. No, o sea, eso habría sido una carnicería generalizada. Y entonces el gobierno quebranta la Constitución. Y hay gente que dice, no, pero es que la Cámara nunca llamó. Mentira, falso, porque el mismo Salvador Allende, después de esta declaración de la Cámara de Diputados, él dice que la Cámara le está dando un golpe, está instigando un golpe en su contra. Entonces, la gente izquierda que dice, no, que la Cámara nunca votó para que se depusiera a Salvador Allende, le dan a Salvador Allende. Salvador Allende no está de acuerdo con eso. Ahí yo sí estoy de acuerdo con Salvador Allende. Sí, en eso tenía razón. Sí, era evidente. Además está el acta de Rivera. ¿Quién la ubica? Hay dos personas. El acta de Rivera es una reunión que tienen miembros de los empresarios de Chile, la SOFOFA, con Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado en la época. El 73, no recuerdo exactamente si fue en agosto. Y entonces van desesperados, decir, tiene que hacer algo con esta cuestión. Y Frei Montalva les dice textualmente, en Chile, o sea, ya la democracia ya no va más. Aquí no hay ni una solución democrática. La única fórmula es que ustedes vayan a hablar con los militares. Esto solo se resuelve con fusiles. La cita es textual. Dice, desafortunadamente esto solo se resuelve con fusiles. ¿Por qué? Porque en Chile se había acabado la democracia, algo que también dijo Patricio Aylwin. Patricio Aylwin declaró, las declaraciones las pueden leer, en Chile la democracia la terminó el gobierno de Salvador Allende. Cuando los militares llegan al poder, porque en realidad esto no es un golpe de Estado clásico, lo que ocurre en Chile de militares con ganas de tomarse el poder, ambiciosos y que se consolida el poder sumario. No es así. A los militares les cae de alguna manera este problema en los hombros y se tienen que hacer cargo. ¿Ya? Lo que no justifica violación de los derechos humanos, obviamente, pero se tienen que hacer cargo de este problema. Y no son ellos los que terminan con la democracia. Es el régimen marxista, la protodictadura comunista, los que ya acaban con la democracia. Y si no me quieren a mí, le dan a Frei Montalva o le dan a Patricio Aylwin. Hay de quienes nadie puede dudar de sus credenciales democráticas. De que no entienden de economía es una cosa, pero de sus credenciales democráticas nadie puede dudar. Porque eso sí es verdad, eran demócratas. Bueno, y ahí tenemos el desenlace, porque se niegan a dejar la moneda y está toda la guardia personal integrada por cubanos defendiendo la moneda. Los chilenos parece que salieron todos arrancando. Y la idea de que armas tendrá el pueblo, y entonces sí, ¿no? Los cordones industriales, la cuestión. Apenas aparecieron los militares, salieron todos ahí a esconderse a la embajada. Estaban muertos de susto. ¿Ah? Entonces nadie salió a defender al presidente Allende. Los millones de obreros, ¿dónde estaban? Los dejaron solos. ¿Ah? Mejor, porque hubo mucho menos muertos. Pero nadie salió a defender a Allende. Un par de gente que se quedó combatiendo y que parece que eran todos cubanos. Después a Salvador Allende toma el AK-47, el fusil de asalto, que amablemente le regala a Fidel Castro cuando viene en su visita, ¿cierto? Y se quita la vida con ese fusil de asalto. O sea, con ese fusil automático.
Y así termina Salvador Allende, de manera muy trágica, un personaje por el que yo tengo cierta simpatía, tengo que decirle. O sea, ha sido muy divertido estar en un carrete con él. No lo dudo, pero ni un minuto. Bueno, ¿y cuál es la reacción internacional? Fíjense ustedes, el Economist en esa época saca un artículo y dice, el gobierno de Allende hizo más que destrozar la economía. Violó tanto la letra como el espíritu de la Constitución. La forma en que erosionó los poderes del Congreso, las Cortes, etcétera, y las instituciones democráticas. Y después dice el Economist, una resolución fue aprobada por la oposición con mayoría en el Congreso el último mes, porque esto después del golpe, este artículo obviamente, diciendo que el gobierno no solo es responsable por violaciones aisladas de la ley, sino que las ha convertido en un sistema de conducta permanente. Ahí ya no tiene una democracia, porque para algo están las constituciones. Bueno, Chile, para ir terminando, año 75, posición en el índice de libertad económica del Fraser Institute, el año 75 estábamos 95. Pues claro, como el problema del capitalismo, entonces estábamos en el 95. ¿Ya? Estábamos a la altura de Bangladesh, de Pakistán, de Argentina, de Nigeria. Fantástico. Fantástico. ¿Ya? Después aparecen los Chicago Boys. ¿Qué hacen los Chicago Boys? Ellos hacen la verdadera revolución porque cambian las instituciones inspirado en el liberalismo clásico, el mismo de Courcelles-Senuil. Privatizan a la AFP, privatizan universidades, hacen reformas tributarias, abren, bueno, muchas empresas estatales son privatizadas, libre comercio, liberalizan los precios. Los precios en Chile había más de 3.000 precios fijados por el gobierno. Imagínense que el economista callejero va a entender que es una estupidez fijar precios. Bueno, en fin, varias de esas cosas de reformas liberales. Aquí ustedes pueden ver que Milton Friedman se juntó con Pinochet por 45 minutos en marzo del año 75, porque los militares no son, Friedman decía esto siempre, no son liberales, son estatistas, son funcionarios estatales. Y su mentalidad es jerárquica, funciona con órdenes, con commands, de arriba a abajo. ¿Ok? Y entonces son 45 minutos donde hablan de la inflación, un par de cosas. Esto le costó carísimo a Friedman, se lo sacaron en cara toda la vida. No cuando se reunió con los dictadores comunistas, eso no se lo sacó en cara a nadie. Solamente cuando se reunió con Pinochet. Lo de los dictadores comunistas, aplauso, pasó piola. Y no lo boicotearon cuando recibió el premio Nobel por haberse reunido con dictadores comunistas en Europa del Este, después en China, etc. Y, bueno, se hace la constitución política de la República, en fin. No voy a entrar en ese detalle, pero este es el resultado de las reformas económicas cuando empezamos a abrazar de nuevo el capitalismo. Las ideas de Courcelles-Senuil en adelante. ¿Ok? Un punto más sobre el tema de los derechos humanos. El informe Rettig. ¿Saben lo que es el informe Rettig ustedes? Bueno, el informe Rettig establece que los actos criminales cometidos por grupos de izquierda en Chile, en esa época, son violaciones a los derechos humanos. El informe Rettig dice que la izquierda es responsable de violar los derechos humanos en Chile. Es un informe hecho en la democracia cuando vuelve Patricio Aylwin al poder. Tuve una discusión con una periodista un tiempo atrás que no entendía esto, porque claramente no había leído el informe Rettig. No. El informe Rettig descarta, de hecho, la definición de que solo el Estado puede cometer violaciones de los derechos humanos y van por una definición más amplia que incluye grupos terroristas, incluye otro tipo de organizaciones. El informe Rettig, que hace la centroizquierda sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos en Chile, sostiene que la izquierda en Chile violó los derechos humanos, hecho en democracia. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Eso no justifica nada, pero no hagamos como que solo un lado ocurrieron cosas atroces, ocurrieron del otro lado también. Y eso lo consigna la historia del informe Rettig y muchos otros. Bueno, Thatcher y Reagan aprendieron de Chile. Aquí ustedes tienen distintos expertos que hablan del tema. Después viene la transición a la democracia. Esto es importante tenerlo presente. La transición a la democracia está establecida en la Constitución del 80. No es verdad que hay hasta académicos de buenas universidades del mundo, que los he leído y que no entienden esto, que el plebiscito del sí y el no del año 88 se trataba sobre si seguía la dictadura o no. No es verdad esto. Lo que el plebiscito del sí y el no preguntaba era, volviendo la democracia, volviendo el Congreso, volviendo las instituciones legislativas, etcétera, etcétera, ¿usted quiere que Pinochet siga por otros años de presidente de la República elegido, con el Congreso funcionando, con todo?
¿O no? Y la gente dijo no. Pero la democracia volvía sí o sí. Como dijo no, bueno, candidatos fueron Elwin, fueron Virgi y otro más. ¿Ya? Entonces la democracia estaba ya establecido el retorno en la Constitución de 1980, desde el año 80. Este nunca fue un régimen que quiso el poder por el poder, ni quiso proyectarse a largo plazo en el poder. Por mucho que haya tenido dudas algo en algún minuto, me imagino que obviamente lo debe haber corrompido también a Pinochet el poder. Pero no era esa la intención. Nunca fue. ¿No? Y ninguno de los otros generales estaba en la línea de los de mayor plana de las Fuerzas Armadas de quedarse estancado en el poder. ¿No? Y acá hay una frase de Joseph Holt, que estuvo aquí ayer, que me parece que es la verdad. Y él dice que la revolución de la dictadura y del neoliberalismo, aquí vamos, del capitalismo de nuevo, es la más exitosa y prolongada que ha habido en la historia de Chile. ¿Ya? Mucho más que la revolución en libertad de Frei y la de la Unidad Popular. Esa fue la razón, porque ellos hicieron la transformación profunda del país en la línea de la libertad. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, más o menos, aunque ahora en los rankings de libertad estamos cayendo muchísimo, hemos profitado de esto. Acá ustedes tienen algunos datos, ustedes pueden ver que, por ejemplo, de 1990 al 2015, el ingreso per cápita de los más pobres creció un 439% y de los más ricos un 208%. O sea, creció mucho más el ingreso per cápita de la gente más pobre. Ellos se beneficiaron mucho más que la gente más rica. ¿Ya? Después tienen ustedes la línea de la pobreza, ¿no? Esto de 2006 a 2017. Después tienen ustedes la mayor movilidad social de toda la OCDE. La mayor movilidad social de toda la OCDE, no ahora, pero cuando se hizo este estudio, que es del 2018, ¿ya? Eso es Chile. Después tienen ustedes la clase media cómo subió. Imagínense, 57% es clase media, 2013, el 90 era 34 y antes era menos. ¿Ya? Este es el Gini, ¿no? Si la desigualdad lo único que hizo fue subir. Miren, el índice Gini cayendo, la desigualdad de ingresos cayendo. Estrepitosamente. En América Latina, Chile está en el promedio. Mentira, es que Chile es el país más desigual de todo el planeta. Falso, de falsedad absoluta. Aquí está. ¿Ya? Estos son datos no de este año, pero no debe ser muy diferente. Y Chile llegó a estar en el 14, esto fue el año 2018, pero como somos tan genios nosotros, como no nos gusta el capitalismo ni la libertad económica, entonces hoy día estamos 30. ¿Ya? Y yo no voy a quedar ahí, pero la razón es porque con Michelle Bachelet 2.0, que yo lo advertí, me trataron de que era un exagerado, de que estaba alarmista, que la cuestión, bueno, yo se los dije. Hay que pasarle la retroexcavadora al sistema neoliberal, ahí está. Y empiezan ellos con su contrarrevolución socialista, porque es una contrarrevolución lo que ellos hacen, ¿no? Es una contrarrevolución, hay que cambiar el modelo. Vean ustedes aquí, este es el libro de Atria y de toda la gente izquierda que lo escribió con él. Los autores están ahí. ¿Qué es esto? Un ladrillo. El ladrillo se conocía el problema económico del gobierno militar. Ellos lo están demoliendo, como ustedes pueden ver. Lo están demoliendo y había que demolerlo. Del orden neoliberal al régimen del poder. En realidad debería haberse llamado del sistema de libertad individual al centralismo estatista. Ese debería haber sido... Y el libro debería haberse llamado El fracasado modelo. Así se debería haber llamado. Yo escribí La tiranía y la igualdad, refutando todo esto, vendí más libros que ellos, por eso Atria estaba muy enojado. Y acá está, bueno, los resultados económicos son un desastre del gobierno de Chile en adelante. Nosotros llevamos 10 años con crecimiento per cápita 0.6 para ser exacto. Desde el gobierno de Bachelet con hay que acabar con el neoliberalismo. ¿Van a pagar un costo algún día? No. El costo lo está pagando la gente más pobre. Ese es el costo, y la gente que se está quedando sin empleo, todos ellos. ¿No? Ellos no. Bueno, después tuvimos el estallido social, que fue en realidad una crisis, ciertamente, pero fue más bien un estallido delictual. Y la gente se convenció de que había sido por la desigualdad de ingresos, cuando en realidad la desigualdad venía cayendo. ¿Por qué? Porque la narrativa en todos lados era esa. También a nivel de, ustedes pueden ver, el New York Times, la desigualdad es el problema, The Guardian, el problema era el neoliberalismo de los Chicago Boys, el Financial Times, la desigualdad es el problema, no son 30 pesos, son 30 años, por ahí anda Boric, ahí atrás. Y nueva constitución, y la gente creía que la constitución le iba a resolver todos los problemas. Y acá hay esto que dice Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, pero psicólogo, y dice que la forma más efectiva de convencer a la gente, esto lo cito en muchas charlas, de mentiras es repetirlas una y otra vez.
la idea de que Chile era cada vez más desigual era una mentira. Y la idea de que la Constitución era de Pinochet también era mentira. Y acá están todos los datos, ¿no? De la Constitución, que queda solo un tercio del texto de la Constitución que dicen de Pinochet, etcétera, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en ese detalle? Esto es Ricardo Lagos diciendo que sí, teníamos una Constitución democrática el año 2005, después se hizo el pelotudo, cambió de opinión y no, sí, hay que cambiar la Constitución. De manera muy deshonesta y muy poco republicana a mi modo de ver. Y por supuesto, la reina de todas las reinas, a la que habría que darle un premio Nobel solo por existir, y la Einstein, digamos, de la Araucanía, Elisa Loncón, celebrada, porque claro, entró en toda esta ideología woke, progre, de la diversidad racial, y entonces hay una indígena presidiendo una comisión. Tiene que salir una buena constitución, se la escribe una indígena, obviamente. Tiene que ser impresionantemente buena, solo porque es indígena, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tenemos todo esto. Pero sí, una cosa repugnante como la prensa internacional tomó esta cuestión, ¿no? Que la piel hermosa de los mestizos y los indígenas, ¿cierto? Esto es en Time, en la revista Time. Levantando a la Lisa Loncón, después acá tienen el World Economic Forum con la misma payasada, con la misma estupidez. Son todo puro virtue signaling, ¿no? Tratar de pensar, sí, es que la diversidad, ¿no? Esta cuestión estúpida que hay hoy en día. Bueno, obviamente que no es un problema. Da lo mismo que color de piel tengas tú, en la medida en que tus ideas sean las correctas y hagas bien el trabajo, pero la idea de ella era un desastre, además no la sabía transmitir muy bien, y el trabajo que hicieron fue otra catástrofe más. Si esa es la verdad, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Y aquí, ya para ir cerrando, bueno, vemos que la confianza en la Constitución, el tema constitucional cayó. Aquí está nuestro amigo Gabriel diciendo de nuevo que Chile, bueno, va a ser la tumba del neoliberalismo. Por supuesto, José Antonio Kast, esta es una columna dedicada a José Antonio Kast diciendo que el fascismo se estaba tomando Chile. Y a falta de una, acá hay otra. Esto sale en el Washington Post, que el padre de José Antonio Kast era nazi. Entonces él tiene que ser nazi. Entonces esto es Gabriel y la democracia y la identidad racial de Loncón versus el nazi que los va a meter a todos en campos de concentración. Esa era la retórica afuera. Esa es la retórica absurda que había afuera. Ustedes leen este artículo y es realmente impresionante. O sea, mientras tanto, él podría salirse con todas estas cosas y no pasa nada. ¿No? No pasa nada porque a él le gusta cierto Maduro, comandante Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. El cambio de opinión, no, pero eso no importa. Más importa el papá de José Antonio, que estaba muerto hace mucho rato. Y por supuesto, toda la izquierda mundial organizada, todos estos fracasados en términos de sus ideas, ¿no? Un admirador de Fidel Castro, Stiglitz, gran defensor de Fidel Castro y del régimen cubano. Yo tengo un artículo que escribí sobre este tema. Piketty, todos estos anticapitalistas de moda, ¿cierto? Y por supuesto, esta gente que sufre en la miseria y que la pasa tan mal, ¿no? Apoyando la revolución socialista en Chile. Se me cayó Viggo Mortensen, la verdad es que ahí se me cayó fuerte. Este charlatán acá, Peter Gabriel, me gusta mucho su música, pero... Y este va ahí nomás. La verdad es que Pedro Pascal nunca lo he encontrado gran actor, no es malo, pero tampoco lo encuentro un gran actor. Pero hay todos estos multimillonarios, obviamente, de Hollywood apoyando esta cuestión, ¿no? Y bueno, este era el tema de Atria. Ahí están, felices los dos, ahora ya no están tan felices. Y finalmente esto es Milton Friedman con el tema de que Chile por fin ya tenía democracia y tenía también libertad económica, además de política. Así que esa es la historia de Chile. Tuve que acelerar porque no me da el tiempo para entrar en detalle en cada una de las cosas. Y por lo se me mandó una presentación, yo dije, esto es para 2 horas. Bueno, están así y no van a tener coffee. O sea, nosotros... No era la idea. Exactamente. No van a tener coffee porque después, o sea, vamos a tener apenas 20 minutos para preguntar o si quieren firmar libros. O sea, o si quieren tomarse fotos, porque es un tema de que no podemos hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué No, decía pero Axel? hagamos ¿Qué decía Axel? que tengan 5 minutos de coffee, por lo menos, ¿no? Y 15 minutos puedo contestar 2, 3 preguntas y después firmo el libro. No va a dar tiempo. ¿Por qué son tantos libros? No, pues son 46 que se van a querer tomar fotos.